Vamos a empezar con nuestra primera clase de historia del cristianismo. Es importante conocer la historia. Vamos a remontarnos unos 400 años atrás, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir caminando cronológicamente según como la historia se haya desarrollado. Vamos a investigar y conocer los hermanos que estuvieron antes de nosotros. Ya hay aproximadamente 1900 años de legado histórico. 1900 años atrás Dios ha levantado hombres de Dios que se han profundizado en las Escrituras. Vamos a ver su vida, vamos a ver su historia y vamos a ver qué pensaron, cómo estudiaron, cuál fue su teología. También vamos a investigar el otro lado, que es a los herejes. Gracias a que hay herejes, hay hombres de Dios refutando esos herejes. Siempre ha sido así y lo vamos a estar viendo de la historia. Vamos a checar el contexto histórico, cultural de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Hace más de 20 siglos, en la ciudad de Belén tendría lugar el acontecimiento más grande de la humanidad. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, pisaría esta tierra, vendría a morir y resucitaría conforme lo antes escrito por los profetas para el perdón de los pecados de todo aquel que creyera en Él. Jesucristo, siendo el sacrificio perfecto, justificaría al ser humano ante los ojos de un Dios santo que no está dispuesto a detener su ira con todo aquel que peca y se rebela contra Él. Así que siendo Jesucristo un hombre sin pecado, sin mancha, sería la propiciación perfecta y redimiría al hombre por la eternidad, aplacando así la ira de Dios y justificando al hombre en su muerte, por la pura gracia y misericordia de Dios. Sin lugar a duda, el acontecimiento más grande de la humanidad. Y tenemos que estar conscientes de que es un hecho histórico. Lo que nosotros creemos, nuestra creencia, nuestra fe en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios, ocupó un lugar en la historia. Tal es así que la historia está dividida antes y después de Cristo. No lo podemos dejar a un lado. Todo empieza desde antes, desde la fundación del mundo. Los eruditos le llaman el Consejo de Redención. Dios Padre y Dios Hijo se juntaron antes de la fundación del mundo para glorificar a Dios en la persona de Jesucristo y así a redimir a sus santos. En Génesis 3:15 se da la promesa de la simiente de una mujer vendría el Mesías, totalmente hombre y totalmente divino, el cual aplastaría a la serpiente antigua. 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en esta tierra, el rey David en el Salmo 110 anuncia su sacerdocio divino. 700 años antes, el profeta Isaías, en Isaías 7:14, profetiza que el Mesías vendría de una mujer virgen. En el capítulo 53, el mismo profeta Isaías anuncia paso a paso los padecimientos que Jesucristo vendría a hacer para redimir a la humanidad. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, profetiza que el Mesías vendría de la tribu de Judá y nacería en la ciudad de Belén. 500 años antes de Cristo, Zacarías 9:9 profetiza la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. En el Salmo 34:20 dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, y fue así. El Salmo 22:16 al 18, el salmista dice que el Mesías repartirían sus vestidos, y fue así. Las últimas palabras que diría el Señor serían profetizadas en el Salmo 22:1, tal y cual. Todo lo antes escrito se cumplió en la persona de Jesucristo. Algunos eruditos
personas que han estudiado con paciencia y claridad la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, han indagado, han estudiado, han buscado, y lo más exacto que se ha tenido es desde el año 5 al año 3 antes de Cristo. Es decir, Jesucristo nació del año 5 al año 3 antes de Cristo. El Evangelio de Lucas deja bien claro que fue en los tiempos del censo, fue el primer censo, siendo Cirenio gobernante de Siria. Y esos censos se registran más o menos en esas fechas. Entonces, resumiríamos que el ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo fue entre el año 25 y el año 30 después de Cristo. Les voy a dar una breve cronología, según los eruditos. El año 26 después de Cristo sería el ministerio público de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Enseguidita del bautismo de Jesús, como dicen los evangelios, fue cuando Jesucristo fue a la tentación en el desierto. Eso sería el mismo año, el año 26 después de Cristo. El año 27 después de Cristo sería el inicio del ministerio de Cristo y el fin del ministerio de Juan el Bautista. Se presume que ese mismo año, el año 27 después de Cristo, fue cuando Jesucristo se encontró con Nicodemo, principal de los judíos. El año 28 después de Cristo sería el ministerio en Galilea, y se presume, según los estudiosos, que sería el año del Sermón del Monte. El año 29 después de Cristo sería la campaña final en Galilea, el ministerio alrededor de Galilea y el ministerio final en Judea. Entonces, el año 30 sería el ministerio en Perea y sus alrededores, y en la primavera del año 30 después de Cristo sería la semana de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya estamos poniendo como base las fechas que acomodan en la historia la llegada, la venida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una definición de la Real Academia de la Lengua Española: ¿qué es la historia? La historia es una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. No hay nada más digno de memoria que la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya que tenemos ese plan, ya que tenemos visualizado en tiempo, espacio, en la historia, la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener la necesidad de remontarnos 400 años antes de Cristo. ¿Por qué vamos a tener esa necesidad de remontarnos 400 años antes de Cristo? Tenemos que recordar que nuestro último profeta, ¿quién sabe quién fue el último profeta? ¿Sí? ¿El último? No, Malaquías. No, ¿está bien? Malaquías, estaba cerca. De Malaquías a nuestro primer evangelio hay aproximadamente 400 años, un poco más de 400 años. No hay libro dentro del canon, están los libros de los macabeos. Para nosotros están contados como libros históricos porque no entran en el canon, porque no son inspiración divina. ¿Cómo sabemos que no son inspiración divina? Porque contradicen versos de la Biblia. La Biblia no se contradice. A partir del año 400 al año 500 no hay entonces un registro bíblico inspirado por Dios. Entonces, como no tenemos libros inspirados por Dios, tenemos que saber qué pasó. Tenemos que ver cómo estuvo el ámbito histórico, el ámbito político, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito religioso para la llegada de nuestro Señor Jesucristo.
El judaísmo y el cristianismo se desarrolló en Palestina. Palestina siempre fue un territorio de guerra, de conflicto. Egipto y Mesopotamia, Arabia y Asia Menor, por ser una ruta comercial, siempre se disputaron esa tierra. Entonces, siempre hubo conflicto. Alejandro Magno, en el año 334 a.C., conquista Palestina al derrotar a los persas. Acuérdense, ustedes tienen que tener en cuenta que esto fue profetizado por Daniel. Alejandro Magno, que iba a derrotar al imperio persa, el cual derrotó al imperio babilónico, y Alejandro Magno fue conquistado por el imperio romano. Daniel 2, Daniel 7, hablan de estos imperios. Esta parte en la historia es esencial como cumplimiento de la venida del Mesías. ¿Está bien? La historia cuenta que el ejército que ocupó Alejandro Magno fueron de 4,000 hombres. Alejandro Magno muere en el 323 a.C., pero él, como no tenía descendencia legítima, el reino, el imperio que él había conquistado, queda a cargo de sus generales. Volvió Palestina a ser una tierra de conflicto. El conflicto se dio por los Ptolomeos y los Seucos, que eran generales de Alejandro Magno. Entonces, esta cronología profética va a quedar así. Babilonia conquista Jerusalén en el año 605 a.C. Después, Babilonia es derrotada por el imperio medo-persa. ¿Sí? Esto sería en el año 539. Después, en el año 334, Alejandro Magno conquista el imperio medio-persa por parte del imperio griego, y aproximadamente en el año 30 a.C., Roma conquista totalmente lo que es la área de Palestina. Entonces está cumpliendo la profecía escatológica del Mesías. Ahorita no vamos a hablar de escatología, con el favor de Dios vamos a meternos posteriormente muy a fondo a esto, es muy importante, pero para que vean que la historia ocupó un lugar dentro de la misma revelación de Dios. De la misma revelación de Dios y de la misma revelación que Dios dio al hombre de lo que iba a acontecer. Al haber conquistado todo el imperio del Mediterráneo, dejó una cultura helénica, el helenismo. Algunos de ustedes oyó hablar del helenismo, ¿no? El helenismo era una mezcla, exactamente, una mezcla de religión en la región conquistada con la cultura griega. Alejandro Magno iba conquistando, y al ir conquistando iba imponiendo su cultura griega, y el pueblo nativo de ahí no dejaba o no descartaba lo suyo, sino que abrazaba. Era un conjunto de ídolos, de adoraciones, de cultos paganos. En el año 167 a.C., los macabeos, descendencia judía, tienen una gran batalla. ¿Han oído hablar ustedes de la abominación desoladora que habla las Escrituras, que profetizó Daniel? No. ¿Se han oído hablar? Ok. Antonio Epífanes profanó el templo en el año 167 a.C. Eso, para los judíos, una profanación del templo, fue la abominación desoladora. Más profecías se siguen cumpliendo en la historia. En el año 63 a.C., el romano Pompeyo conquista el país y depuso al último de los macabeos. En el año 40 a.C., Herodes es proclamado rey. Entonces, tenemos que resumir
brevemente esta etapa de 400 años. ¿Cuál es nuestro resumen? Alejandro Magno conquista el Mediterráneo. Al conquistar Alejandro Magno el Mediterráneo, impone su cultura griega. Al imponer él su cultura griega, los judíos siempre se vieron en la necesidad de conservar su culto al único Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Ellos se volvieron muy celosos de la ley. Tenemos que tomar en cuenta que después de la dispersación, de la diáspora, al no tener ellos un lugar donde adorar, al no tener ellos un lugar donde rendirle culto a Jehová, ellos hacen muchas sinagogas con el fin de estudiar las escrituras. Es por eso que los fariseos se vuelven muy celosos de la ley, de guardar la ley. Era su celo de los fariseos, guardar la ley. No tenían otra cosa. ¿Por qué? Porque venían invadidos por lo que es todo el helenismo. Cuando Pompeyo en el año 63 conquista, y en el año 30 Roma conquista completamente el Mediterráneo, Roma quiere unificar lo que antes había sido conquistado por Alejandro Magno. Y ellos, al querer unificar, ellos hacen el sincretismo. El sincretismo es una combinación, una conjugación de religiones. Pero meten otra cosa. Esto lo hacen ellos para unificar el imperio. ¿Sí me explico? Y hacen el culto al César. Entonces los judíos ya no solamente tenían que lidiar con los helenistas, y aparte de lidiar con el sincretismo, tenían que lidiar con el culto al César. Ahora, tenemos que ver los grupos en los que se dividieron. El grupo de los celotes era una secta judía extremista. Ellos tuvieron mucha influencia en la rebelión antes de que Tito conquistara Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El otro es el grupo de los fariseos. Los fariseos era el partido del pueblo, ¿sí? Como les repito, ellos tenían su adoración se centraba en guardar la ley. Los saduceos, su adoración se centraba en el culto, en el templo. Y por último, tenemos a los esenios. Los esenios es a quienes se les atribuye los rollos del Mar Muerto, y ellos tenían una serie de ideas puritanas. Ellos se apartaron prácticamente de toda la sociedad para no contaminarse. Ellos tenían ciertos ritos secretos que únicamente les era permitido revelar a los miembros de su secta. Entonces, teníamos a los judíos, al mismo pueblo de Israel, dividido completamente, porque estaban divididos, ¿sí? Cada uno pensaba, actuaba en diferente forma. Ellos solamente eran unidos por dos cosas, que era el monoteísmo ético y la esperanza escatológica. El monoteísmo ético, ellos creían y adoraban al único Dios verdadero. Y la esperanza escatológica, ellos tenían la esperanza, de las promesas de este Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, fíjense con todo lo que se encontró. La conquista de Alejandro Magno había dejado el helenismo, es decir, todo el Mediterráneo tenía una mezcla de religiones, de adoración a ídolos. Teníamos el sincretismo, tenían el culto al César. Esto era para unificar. Si un judío no le daba culto al César, el judío se rebelaba contra el imperio romano. Y el imperio romano, los soldados romanos, al ser patriotas romanos, su deber, ¿qué era? Acusarlo, ¿no? O sea, no están haciendo lo que deben de hacer, lo que el César dijo que hicieran. Y si nos remontamos más atrás,
Acuérdense que después de que el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, cuando fueron sueltos, cuando fueron dispersos, no volvieron todos al mismo lugar. El pueblo de Israel no estaba unido, estaba totalmente dividido. Sí, más adelante vamos a ver que cuando el apóstol Pablo empieza a predicar y va a predicar, se encuentra judíos por donde quiera. Miren, el ministerio del apóstol Pablo fue para los gentiles, pero si ustedes checan bien las escrituras, siempre llegaba a una sinagoga. Siempre llegaba el apóstol Pablo a una sinagoga. ¿Por qué? Porque él tenía bien en mente que el cristianismo no era otra religión. El cristianismo era el cumplimiento de las promesas que esperaban los judíos. Entonces, ¿a quién le iba a predicar el apóstol Pablo primero? A los judíos en las sinagogas. Entonces teníamos, fíjense el cuadro, todo esto yo se los doy para que ustedes tengan en mente el cuadro que había en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tenía a un pueblo judío completamente dividido en diferentes pensamientos, en diferentes cultos, totalmente regado por todo el Mediterráneo, pero encima de ellos estaban atacados por lo que es el helenismo, estaba atacado por lo que es el sincretismo y estaba atacado por lo que es el culto al César. Vamos a ver un poco de la diáspora. Después de ser cautivos en Babilonia, fue disperso el pueblo de Israel. Alguien quiero que me lea Esther 3:8, otro Jeremías 25:34, otro Ezequiel 36:19 y otro Juan 7:35. Mande. Primero es Esther 3:8. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: Majestad, en su reino vive gente de otra raza, se los encuentran unos por otros lados, tienen leyes diferentes y no obedecen a las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. Ok, está hablando del pueblo disperso, de la diáspora. Cuando alguien les mencione la diáspora, es el pueblo que fue disperso. Esa dispersación que uno viera como decir, híjole, qué mala onda, no, pues el pueblo de Israel fue disperso, fue lo que le ayudó al evangelio. Si se dan cuenta, en el libro de Hechos, en la fiesta de Pentecostés, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los judíos de muchas partes, era la diáspora, ¿sí? Estaban dispersos y iban a la fiesta de Pentecostés. Entonces cuando ellos creen, ves que les dice el apóstol Pablo, cuando después de que les da un super mega sermón y les dice arrepiéntanse, en esa parte de la escritura fue cuando creyeron más de 3,000. Esos que creyeron fueron de la diáspora. Entonces cuando se regresan, ya se regresaron predicando el evangelio, y en su ciudad predicaron el evangelio. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar, ya se encontraba personas predicando en el evangelio. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la diáspora fue un boom para el evangelio. En el tiempo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifestara, fue lo que le dio el boom. Si se dan cuenta, antes de ser el apóstol Pablo, cuando era Saulo, va a Damasco por cristianos, va a perseguir cristianos. Y los apóstoles todavía no habían salido de Jerusalén. Los apóstoles todavía estaban en Jerusalén cuando el apóstol Pablo sale persiguiendo. Ahora, ¿quién evangelizó a los de Damasco? ¿Quién? No, Saulo lo estaba persiguiendo. Saulo todavía era un perseguidor. Los apóstoles todavía estaban en Jerusalén. Hay una gran persecución dentro de Jerusalén. Los apóstoles se quedan en Jerusalén. Saulo sale a Damasco. ¿Quién les predicó a los de Damasco?
La diáspora. Así es. El que todos ellos salieran, el que todos ellos fueran esparcidos, fue de gran bendición para el Evangelio. Jeremías 25:34. ¿Quién va a leer Jeremías 25:34? 34. Aullad, pastores, y clamad. Fuerte, por favor. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Esparcido, está hablando de la diáspora. Los judíos que iban a ser esparcidos. La diáspora es eso, la dispersión, la dispersación, para que no se vayan a confundir. Es muy importante que lo tengan eso en mente, que lo vayan abrazando. ¿Quién me lee Ezequiel 36:19? Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ok, está claro, ¿verdad? Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Ok, a los dispersos. Cuando está refiriendo a los dispersos entre los griegos, eran judíos dispersados. ¿Sí me explico? El helenismo, cuando Alejandro Magno conquista todo eso, las personas dispersas incluso habían abrazado el idioma griego. Ya habían olvidado su lengua natal hebrea. No hay problema con eso. Y se fueron dispersos de los 4 grupos, ¿cierto? No, fue resultado de la dispersación. Santiago, ¿quién me lee Santiago 1:1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿A quién le está hablando? Entonces, si tú llegas y lees esa carta y no sabes ni quiénes son las tribus, ni quién es la dispersión. Primera de Pedro, ¿quién me lee Primera de Pedro 1:1? Con voz fuerte, de trompeta, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué hubo? ¿Es importante tener un conocimiento de la dispersión o no? ¿No lo habían tomado en cuenta? Ok, miren, lean, ¿quién me lee Hechos 2, del 5 al 12? Del 5 al 12, fuerte por favor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Síguele, hasta el 12. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ok, entonces esos eran judíos, era el pueblo de Israel esparcido. Es interesante, ya cuando le damos y lo aterrizamos aquí, vamos a ver que es muy importante que tengamos en cuenta todo eso.
Mire, fue tanto el problema que acuérdense que tuvieron que traducir las escrituras del hebreo al griego. Por eso salió la traducción de la Septuaginta, ¿sí? La historia cuenta que el rey Ptolomeo se interesó tanto por la escritura de los hebreos, se interesó tanto porque acuérdense que ya había pasado Platón y Sócrates. La sabiduría de ellos era mucha, pero concordaba con algo de la sabiduría de las escrituras. Para Platón y Sócrates, ellos decían que eran dioses fabricados por humanos. O sea, es más, Platón y Sócrates creían en que había vida después de la muerte. De hecho, Sócrates lo hicieron beber la cicuta. Le decían que era de mala influencia para los jóvenes, porque él le tiraba a los dioses paganos. Fíjense, ellos creían en un Dios supremo, inmutable, perfecto y de suprema bondad y belleza. Creían en la inmortalidad del alma, creían en la vida después de la muerte. Para el pueblo judío hubo mucha opresión religiosa, demasiada. Entonces, vamos a aterrizar esto trayendo bien en mente lo que es la diáspora y el beneficio que le trajo al evangelio en sí. Al ser ellos esparcidos totalmente, cuando el evangelio está y cuando empiezan a predicar, cuando llegan a la fiesta del Pentecostés, todo el evangelio es regado. Todo, completamente. O sea, ya había iglesias. Nosotros siempre tenemos en mente al apóstol Pablo como el gran super mega plus misionero. ¿Sí? Como que sin el apóstol Pablo, no, el cristianismo no hubiera... Por eso Dios lo levantó. No. Quien hace que el evangelio crezca en el aspecto de compartirlo es el mismo cristiano. Los apóstoles se encargaban únicamente de como cabeza checar que la congregación estuviera doctrinalmente bien. Por eso las cartas. El apóstol en sus viajes checar. Pero en sí quien repartía el mensaje fueron los mismos antes judíos y después cristianos. El primer gentil, ¿quién sabe quién fue el primer gentil que se convirtió? Cornelio. ¿Se acuerdan de la historia de Cornelio? Que está Pedro en la azotea y le llega una visión y él dice que no iba a comer de lo inmundo, y el Señor le dice, ¿cómo no? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y va, y es cuando estaba Cornelio, estaba orando, y un ángel en visión le dice que fuera por Pedrito. Y ya Pedrito regresa y le explica quién era Jesucristo, lo que hizo, y dice la escritura que creyó él y su casa. Y en ese momento se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedrito llegó y les dijo que el Espíritu Santo había también sido derramado en los gentiles. Y eso, si no me equivoco, ya es por el capítulo 10. Ya es por el capítulo 10 de Hechos. Y el primer derramamiento del Espíritu Santo es en el capítulo 2. Entonces, porque unos dicen, no, pues es que eran gentiles. No. El capítulo 2, las personas que creyeron ahí no eran gentiles. Eran judíos esparcidos, era la diáspora. Eran las personas que regaron primeramente el evangelio. Los primeros cristianos que predicaron el evangelio por todo el Mediterráneo fueron estas personas. Ya hasta Cornelio, el primer gentil que es converso. Ok, entonces era tal la influencia griega que todos hablaban el griego. La Septuaginta fue traducida. El rey Ptolomeo le pide, históricamente unos dicen que fueron 70 copistas, otros dicen que fueron 72 copistas, ¿sí? Como es una leyenda y es una leyenda muy bonita, pero es solamente una leyenda, pues no nos vamos a meter en rollo. O sea, si son 72 o son 70, no pasa nada, no afecta nada, no es bíblico, no contradice la Biblia, no hay ningún problema. Fue una traducción que hicieron del hebreo al griego y punto, está bien. Si ustedes llegan,
si ustedes llegan con una persona de creyente de la iglesia romana y le dicen, no, que 72, no, que 70, que porque lo de Ahmacabe. Bueno, no te pelees, 70 o 72 la tradujeron y punto, ¿no? La leyenda cuenta que era tanta la sabiduría que había en las escrituras que este rey egipcio, Ptolomeo, le pidió a los 72 copistas que la tradujeran, y fue tan idéntica la traducción que se quedó como la Septuaginta. Por eso les digo que él comparaba la sabiduría de estos hombres, de Sócrates y de Platón. Pero él pensaba, estos amigos, es decir, el Sócrates y el Platón, se habían pirateado la sabiduría de las escrituras de los hebreos, de los judíos, de las escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, por decirlo así. Entonces por eso él pidió que se tradujera. Es una linda historia. No sabemos si fue real o no fue real. Es una leyenda. Y esperemos que ahí se quede como leyenda, no nos va a afectar nada. Para finalizar esto, ya para llegar a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya para partir de la historia, ya llega el Imperio Grecorromano, aproximadamente en el año 30 es cuando conquista completamente. Y acuérdense, ya lo dije anteriormente, el Imperio Romano entra con el sincretismo y el culto a César, con tal de unir. Pero sí unió a los demás, pero el pueblo de Israel y el pueblo cristiano no los unió. Bueno, el pueblo cristiano ya después de Cristo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo los cristianos son tan repudiados que son considerados como ateos y carentes de amor por la humanidad, porque ellos no se metían en obras de teatro. La cultura griega y la cultura romana eran muy dados a los deportes, el teatro, todo ese tipo de cosas, y los judíos y los cristianos no, y como ellos no tenían imágenes de barro ni nada, él es ateo. No, pero yo creo, no, tú eres ateo. Para los romanos no entendían la combinación entre judíos y cristianos. Eran como que los judíos, ellos dicen que un Dios, pero no, ¿sí? Y los cristianos, no, ellos siguen a uno que según que resucitó y que se volvió a ir. O sea, para los romanos ellos no tenían una idea clara de cuál era la unión entre el judaísmo y el cristianismo. Los tenían como cosas muy distintas. De hecho, cuando es incendiada Roma, las únicas dos colonias que sobreviven fue la colonia cristiana y la colonia judía. Y le echan la culpa ¿a quién creen? A los cristianos y a los judíos. Porque los tenían, no, pues ¿cómo es posible que sobrevivió nada más ellos? No, pues fueron ellos. Sí, pues no aman a la humanidad, se alejan de la humanidad, no creen en Dios, pues por eso quemaron todo. Y empieza una gran persecución. Los cristianos empiezan a ser quemados en los jardines, los llenan de cera y los amarran en un palo como si fuera una antorcha para alumbrar su jardín. Hagan de cuenta que los llenaban de cera, así vivos, y te ponían en un palo y ya ponías ahí, los ponías y los prendían, nada más para que alumbrara la noche su jardín. Ya empiezan las grandes persecuciones contra los cristianos. Los judíos siempre tuvieron, pero los cristianos y los judíos, o sea, los judíos también le tiraban a los cristianos. Los judíos llegó un momento, bueno, para los judíos los cristianos eran unos herejes. ¿Por qué? Porque para los judíos nunca aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Los que sí lo aceptaron, pues se convirtieron al cristianismo. Pero los que seguían guardando la ley nunca aceptaron a Jesucristo como los Mesías. Entonces los judíos que no habían abrazado el cristianismo, que no habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, los tenían a los cristianos como herejes. Entonces llegó un momento en que helenistas, sincretistas, romanos con lo del culto a César, y los judíos estaban contra los cristianos. Y los cristianos, al verse solos y ver la filosofía que traían los platonistas y los socratistas, ¿sí? De que creían en un Dios inmutable, único, lleno de bondad, y que creían en la vida después de la muerte, hubo un poco de relación, pero sí corrió el riesgo de que la fe se empezara a desvirtuar. Entonces, vamos a resumir la clase de hoy. Fue un panorama muy
muy breve. Estamos viendo cómo se cumple la profecía de Daniel. Históricamente, tenemos que considerar que todo fue históricamente. Babilonia, después sigue el imperio medo-persa, después sigue el imperio griego por Magno, después de eso ya sigue el imperio romano. Dentro de esa profecía, cuando Alejandro Magno conquista, hay una mezcla totalmente desfavorable para el pueblo de Israel en cuestión de religiones. Cuando Pompeyo conquista, la lucha de los macabeos, la abominación. Es muy breve lo que les di, pero solamente es para que ya, para cuando empecemos ya con la historia, ustedes se den cuenta ya cómo venía arrastrando todo eso. O sea, no fue de que llegaron los cristianos y después ya empezó la iglesia y de la iglesia empezaron a salir herejes. No, o sea, ya traías atrás toda una gama de religiones idólatras en contra del cristianismo, judaísmo en contra del cristianismo. Y todavía cuando el cristianismo, ya vamos a ver después, cuando el cristianismo ya está fundado y cimentado, dentro del cristianismo empieza a haber herejes. Entonces, ¿se imaginan todo lo que rodeaba, todo lo que conlleva mantener una sana doctrina? Entonces, esta fue nuestra introducción. Únicamente es una introducción a la historia del cristianismo. Ya vimos 400 años antes de Cristo y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos todo el ámbito que lo rodea, histórico, social, económico, religioso, y ya hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y en consecuencia eso se va perdiendo la sana doctrina, ¿verdad? Sí. En consecuencia de todo lo que está pasando. Sí. Llega acá y ya no llegó nada. Sí. Pues sí, porque dice, pues también dice que pues doctrina que de demonios. ¿Sí? Que te dan a entender que no, para acá no hay nada. ¿Nada? O sea, así lo entiendo. ¿No? Sí. O sea, sí. ¿Se imaginan si los fariseos, siendo los fariseos que guardaban, ellos celosos de la ley y celosos de todo, desde Nehemías a la venida de nuestro Señor Jesucristo ya se habían completamente dividido y ya pensaban, tenían diferente tipo de interpretaciones? ¿Sí? Ahora te imaginas, han pasado casi 2000 años del cristianismo. ¿Te imaginas cuánto se ha desvirtuado la doctrina? Si de 500 a 700 años se desvirtuó con personas que estudiaban las escrituras todos los días, porque los fariseos eran así. Ahora te imaginas un cristianismo que viene casi 1900 años de historia, que es subyugado por una iglesia romana, que hay una parte muy oscura. ¿Te imaginas? ¿Qué llega a nuestros días? Ahora, yo te voy a invitar a que tú reflexiones si eso no es necesario, estudiar la historia de la iglesia. Eso no es necesario. Es muy necesario. Ok, vamos a cerrar esta clase. Ya dimos como 5000 recuentos de todo lo que era. Muy en claro todo esto, que tengan en mente que son profecías que se estaban cumpliendo, que tengan en mente que el pueblo de Israel fue disperso y que gracias a esa dispersión después fue de beneficio para el evangelio, que vean todas las corrientes de religiones que había. Tenemos que tener todo ese entendimiento, ¿está bien? Así que vamos a resumir que no solamente ahora
tenemos un riesgo palpable de desviarnos doctrinalmente, sino que desde siempre ha existido ese riesgo. Y a nosotros como cristianos nos corresponde no desviarnos, sino buscar vivir bajo la enseñanza sana de las Escrituras. Eso es lo que nos corresponde. ¿Está bien? Ok. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque día con día aprendemos de ti, de las Escrituras, de ti, de tu amor, de ti, de tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.